Este es el podcast de Sama Yoga Patagonia, donde comparto más sobre los conceptos de la luz y de las prácticas. Que lo disfrutes. Bienvenidos a todos a nuestro tercer episodio de este podcast que llamamos Cosas de la Luz. En este tercer encuentro quiero concentrar nuestra atención en por qué hablamos de la luz en este momento y qué significa, al menos desde la perspectiva que quiero compartir, intento compartir desde este podcast y también desde mis clases, hablar de la luz. Primero, ya vimos en los episodios 1 y 2 de qué hablamos cuando hablamos de cuerpo de luz, estructura de luz. Para mí la luz es una información, una codificación sutil del lenguaje divino que luego vemos plasmado y materializado en todo lo que existe. Principalmente yo lo veo en la naturaleza mucho, me inspira mucho la naturaleza, porque para mí trae muchísima manifestación de la perfección y de esos patrones maravillosos que tiene la luz. Y sentí, y vengo sintiendo hace varios años, que hablar de la luz, no solo intuirla, sino encontrar lenguajes. En mi caso fue primero el movimiento, también la canalización, también la escritura automática, ir encontrando lenguajes artísticos, expresivos y también estructuras más del orden de la mente, nos ayudan a encauzar esa información sutil en formas compartibles. Es decir, que salgan de la esfera personal a algo que puede ser también interpretado por otro y compartido. Y el principal motor de esto, de hablar en este momento de la luz y en estos últimos años, sobre todo para mí ha sido un motor muy importante en cómo le doy forma a las cosas que comparto, tanto del yoga como del movimiento, de la meditación, pero también las otras cosas que voy gestando, que tienen por ahí más que ver con órdenes de la mente, de las estructuras de las ciencias económicas, de la contabilidad, que son otras ramas que han sido de mi interés. Tiene que ver con esto que llamamos cambio de conciencia o cambio de frecuencia. Y algo que me gusta, que he escuchado estos días también en otras personas que comunican desde otros lugares, la información divina, como la astrología, es que precisamente hablar de un cambio de conciencia o hablar de un cambio de frecuencia no es otra cosa más que materializar ese lenguaje divino, sutil, llevarnos a una realidad materialmente más beneficiosa para todos los seres, sobre todo más beneficiosa para la naturaleza, siento yo, y nosotros como parte de la naturaleza nos vemos beneficiados también. Entonces, hablar de la luz, que siento que en otros tiempos era tal vez una excusa de disuadirnos del mundo material, querer estar en este mundo más de las formas sutiles y un poco evadirnos, empieza, al menos para mí, a traducirse en cosas concretas, y su espíritu para mí, lo que me inspira, me entusiasma de compartir estos mensajes es que en realidad el principal motor es que tome forma en la materia. Y ese fue como el primer y principal mensaje que yo fui recibiendo estos últimos años, sobre todo desde el año pasado, de que las cosas que comparta empiecen a hablar de eso, empiecen a encuerpar esa información y empiecen a ser compartida y transmitida desde ahí. Entonces, para ordenarnos,
básicamente esta información de luz que percibimos y que, como ya decía en capítulos anteriores, hay personas que los perciben como lenguaje de luz, como símbolos, otras personas que lo intuimos con el cuerpo, como sensaciones, otras personas que lo ven con colores y dibujan y pintan esos códigos o esas formas sutiles que ven, esas inspiraciones. Cada vez están más a la mano porque precisamente es el lenguaje que nos da las estructuras etéreas, pero también las estructuras mentales que luego crean las estructuras materiales. Estamos destinados, si podemos usar esa palabra, a conectar con ese lenguaje divino para crear formas inspiradas por este lenguaje. Entonces, en mi caso que vengo trabajando con el movimiento, sobre todo con el yoga, y en este último año también con las meditaciones, ese lenguaje se traduce en propuestas donde las personas tomen dimensión de esa información y encuentren en sus propios cuerpos ese lenguaje. Empiezan a entrenar esa escucha, esa sensibilidad y encarnar esa información por su propio hacer, obviamente guiadas en este caso por mí, digamos, para las personas que participan de mis clases o de mis prácticas, pero la intención siempre es que la persona lo pasa a través de sus cuerpos y encuentra su propio camino, su propia forma de llevarlo a su cuerpo. Y para mí ese es mi método, mi forma de que esos lenguajes empiecen a llegar a cada persona. Eso luego a nivel indirecto o bastante directo se va a traducir en bienestar para la persona, pero también en inspiraciones, porque entrarlo al propio cuerpo hace que cada célula empiece a vibrar con esa información. Y entonces es inevitable que si todo nuestro cuerpo empieza a vibrar en esa información, en esa sutileza del lenguaje de luz, todas nuestras creaciones también lo hagan. A lo que voy es que ese es un camino, por ejemplo, el camino del cuerpo físico, ¿no? De la percepción sensorial, sensitiva, que luego se traduce en una percepción intuitiva. Pero también yo me muevo mucho en el mundo de las ideas, de los órdenes mentales. He estudiado contabilidad, ciencias económicas, me gusta la bioconstrucción, me gustan los pensamientos que abordan la interacción entre la naturaleza y la comunidad, las formas de ecologismo budista, la permacultura. Entonces, mi mundo de las ideas también se ve muy nutrido por estas formas y también me veo interpelada a que las inspiraciones de la luz que percibo en meditación, que trabajo con el cuerpo, empiecen a permear esas estructuras de la mente, esas ideas para la comunidad. Entonces, a lo que voy con esto es que ese lenguaje después se va a traducir para lo que cada uno haga en una manifestación. Pero la importancia radical de reconocer ese lenguaje y de hacerlo propio de la manera en que cada uno encuentre más afín, más rápidamente materializa realmente la luz. En síntesis, hablar de la luz no tiene un sentido de evasión o de solo quedarnos en una inspiración etérea, divina, que a mí en lo personal me encanta porque soy muy de esa forma, de las ideas, de lo etérico. Me trae mucha inspiración y mucha contemplación estética. Pero por suerte toda otra parte está inspirada en el cambio material, en el cambio comunitario, entiende que conectar con ese lenguaje tiene un sentido totalmente práctico. Esa es la invitación a quienes escuchen este capítulo. Me encantaría leerles, tanto en comentarios como en el correo electrónico o en Instagram me pueden escribir. Ya algunas personas lo han hecho, de cómo han conectado estos años con ese lenguaje, si conectan con ese lenguaje, si le han encontrado cauce. El otro día
Una compañera me decía esto de que ella por años viene pintando esos lenguajes de luz, y digo, es maravilloso porque esas impresiones que dejamos en el espacio, sea una pintura, sea un movimiento, una danza, sea una obra construida, sea un libro, lo que fuere, empieza a vibrar, a dejar esa vibración en el espacio, y eso queda y va transformando la realidad. Estoy totalmente convencida de ello. Así que bueno, desde mis compartires, como siempre, están muy invitadas a sumarse a las prácticas regulares de yoga, de movimiento, de meditación, que están siempre disponibles online y también presencial ahora en Bolsón, pero bueno, también cuando voy hacia otros puntos geográficos los comparto también allí. Y bueno, también traer estas ideas a otros formatos. Yo estoy trabajando en ello también, en traer otros formatos que combinan la investigación del movimiento con este mundo de crear proyectos, ideas, visiones en formato de palabra, de proyecto concretamente. Y bueno, eso, saber de cómo interactúan ustedes con esta información, me daría mucha alegría leerles. Así que en profundo agradecimiento a la escucha que me brindan y a la posibilidad de compartir esta información, les agradezco y les mando un gran abrazo. Gracias por escuchar este episodio de Sama Podcast. Para no perderte ningún capítulo, suscríbete en la campanita y seguime para más información en Sama Yoga Patagonia en Instagram.